El siguiente relato me fue contado por su protagonista, la señora Ying, dueña de una casa de té en las afueras de Nabori. Se me negó la licencia poética por la misma anciana, por lo tanto puede que algunas partes sean confusas. Ying respiró profundamente. El aroma de los pétalos de orquídea flotaba en el ambiente, llevado por la brisa que danzaba a través de las puertas abiertas. Afuera, los bambúes se mecían al viento y su entrechocar quedaba subrayado suavemente por el canto de un pájaro. Una leve sonrisa revoloteó por la cara de Ying cuando el dulce sabor de la primavera comenzó a danzar en la punta de su lengua. Suspiró y se puso en pie, haciendo el bastón de bambú con mano curtida para tantear con él su camino al cruzar la habitación. La rodeaban los mil crujidos y chirridos familiares del salón del té. Calzada con sandalias, fue de una ventana a otra y abrió cada postigo con mano firme y diestra. Mientras, unos pétalos cayeron por su lado con un suave susurro. No le importó. Daba nombre al salón del té. Unos pocos pétalos desperdigados por la sala le traían pequeñas alegrías y le evocaban recuerdos más dulces de tiempos pasados. El ruido de unas pisadas atrajo su atención, de vuelta a la entrada principal. Algo inesperado, ya que todavía era pronto para que en aquella estación llegaran viajeros al lugar. Por un instante, Ying contuvo el aliento. Los golpecitos sordos de zapatos de tela sobre la piedra, el susurro de la ropa suelta. ¿Podría ser? Pero no, la cadencia no era la correcta. La zancada era demasiado larga. Una sonrisa paciente sustituyó la momentánea decepción en el rostro de Ying. Se apoyó en el bastón, se enderezó y encaró la puerta, sintiendo el cálido sol en la cara. «Hola, Oma», oyó una voz desde el camino. El título honorífico sorprendió a Ying. La voz era fuerte, clara al traspasar la entrada, y le resultó algo familiar, aunque no pudo recordar de inmediato de dónde o de cuándo la conocía. Quizá fuera una voz que no había oído en muchos años, o puede que tan solo se tratara de un truco de la memoria desvaída. «Bienvenido, viajero», respondió ella. El crujido de la edad en su propia voz nunca dejaba de sorprenderla. Qué rápido pasaban bailando los años. Cómo se asentaba el tiempo y se aferraba con fuerza al hueso y a la carne, con un peso ineludible. «¿Buscas un alto en el camino?», preguntó. «Así es», replicó la voz. «Entra, por favor», dijo Ying. Se giró hacia la habitación de atrás mientras oía entrar al viajero, el chirriar de un banco, el débil chasquido del metal contra la madera. Un viajero armado. Por el sonido, probablemente se trata de un espadachín con el arma a su lado. Cogió una pequeña tetera entre sus diestras manos, la llenó de agua fresca de la urna y la colocó en el hogar. En aquella parte de Jonia no era infrecuente que los viajeros fueran armados a la vista de todos. De hecho, un viajero desarmado habría indicado la posibilidad de un peligro mayor, vagas ocultas o un mago. Quizá alguien lo suficientemente bien protegido como para no necesitar llevar armas. Mucho más raro era que el viajero estuviera solo. En el pasado, hacía ya mucho tiempo, el Salón del Té recibía muchos viajeros de paso, pero en los años que siguieron a la invasión noxiana de Jonia, por los caminos que cruzaban cerca de aquel lugar cada vez pasaba menos gente. Las precauciones y la desconfianza, así como las crecientes amenazas de los bandidos y las agresivas facciones que surgieron en reacción a la guerra, llevaron a que disminuyera el número de gente que se atrevía a recorrer aquellos caminos en particular. Ying seguía abriendo el salón de té cada temporada, con firme resolución. Solo el tiempo, la atención y la paciencia podrían restaurar el equilibrio y la confianza rota. Y allí había un viajero solitario, que probablemente fuera una excepción a la regla más que un indicio de restablecimiento de la tranquilidad. Si bien su voz sonaba cansada por el viaje, la había saludado en el dialecto de aquella religión. La mano de Ying se movió sobre las hojas del té. Pasó por encima de la mezcla tradicional que solía servir y en su lugar optó por un té blanco, compuesto principalmente de Shaolan,
la flor de Gaza, desconocida para la mayoría, pero preferida por las aldeas que se desparramaban por aquellas partes de Jonia. El susurro del viento, el crepitar del hogar, el silbido del agua al hervir. Compuso rápido el servicio de té y regresó a la sala con la bandeja en una mano y el bastón en la otra. De no ser por la débil respiración del viajero, Jin hubiera pensado que se había ido. Y, aún así, Jin sentía su meditativa inmovilidad, que irradiaba una calma callada y sutil. Con un poco de concentración, también podía ver el tenue contorno de su presencia espiritual. Cruzó hasta donde estaba él y dejó la bandeja en su mesa. El té está servido. Muchas gracias, Oma. El agua vertida, la fragancia de una flor, una profunda inspiración, un suspiro de sorpresa y, luego, de satisfacción. Jin sonrió. Las orquídeas han florecido temprano este año, dijo ella, sentándose a una mesa que había cerca. Las flores de Shaolan también, replicó el viajero. Así que conoce la flor por su nombre. Jin asintió. No es del todo la estación prevista, es una sorpresa inesperada. Las llegadas imprevistas pueden resultar molestas, opinó el viajero, o traer placeres no anticipados. Jin apoyó el bastón en el regazo. Los vientos cambiantes a menudo traen muchos tesoros a nuestra puerta. Algunos descarriados no traen alegrías. Pronunció las palabras entre dientes, a través de una respiración susurrada, impregnadas de algo mucho más amargo que el té. Jin arqueó una ceja ante la punzante réplica, el persistente regusto, la fina capa de pesar que cubría sus palabras. Al pétalo arrastrado por el viento, resulta difícil juzgar su papel en el temporal, comentó ella. El viajero no dijo nada. Jin se puso en pie y se estiró. Ah, te ruego que perdones a una anciana que cotorrea sobre la naturaleza. ¿Podría servirte algo de comer, quizá? ¿Estás sola aquí, Oma? Preguntó él. Su pregunta despertó la precaución de Jin, pero las palabras habían sido pronunciadas con amabilidad y, aún más que antes, se sintió segura de conocer aquella voz. Sin embargo, el recuerdo seguía eludiéndola, como un picor que no alcanzará a rascarse. No está previsto que mis ayudantes lleguen hasta dentro de 3 días, más o menos, respondió. Técnicamente eres el primer cliente de la temporada. Me siento honrado. Jin percibió una sonrisa en sus palabras. El placer es todo mío, replicó. ¿Qué vientos te arrastran a estos caminos? ¿Regresas a casa o te marchas? Una breve pausa. Ninguna de las dos, me temo. La levedad se evaporó de su voz. Los necios no tienen hogar. Jin lo consideró durante un momento. Qué serio y sombrío por tu parte, contestó por fin. Oyó el tartamudeo de sorpresa y la risa atónita que se escapó del viajero, y reprimió la sonrisa de satisfacción que amenazaba con asomar a sus labios. Creo que te traeré un poco de fruta de kiwa. Eso siempre ayudaba a mi hijo a absorber toda esa solemnidad cuando se ponía demasiado melancólico. Jin se dirigió hacia la trastienda, dejando al viajero a solas con sus pensamientos. Sonó el suave tap, tap, tap de su bastón. La puerta del sótano al abrirse, descendió los escalones viejos y desvencijados, haciendo como que era solo la madera la que crujía, y no sus huesos. Sus manos arrugadas encontraron el kiwa apartado al fresco. Sus dedos bailaron sobre la gruesa piel y sus oídos oyeron la canción hueca de la fruta madura. Volvió a subir la escalera, tomó un cuchillo de cocina para partirla, pelarla y cortarla en trozos, como había hecho tantas veces. Las nuevas voces le llegaron antes de terminar, groseras, fuertes. Se oían risas que parecían de alegría. Jin se limpió las manos en el delantal y volvió a salir llevando el cuenco de fruta. Varias personas habían unido al viajero. Bueno, unido, tal vez fuera una palabra demasiado fuerte. Se habían sentado a una mesa central. Era un grupo estridente,
4, 5 voces. Hubo un estrépito de armas arrojadas de forma descuidada, una actuación orquestada para intimidar. Botas que caían con un golpe sordo sobre la mesa, mientras quienes las llevaban se reclinaban en sus asientos. Ciertamente el viento ha traído hoy muchas sorpresas imprevistas y extrañas. Jin se dirigió al viajero y le dejó la fruta. La mano de éste tocó la suya al recoger el cuenco. Gracias, Oma. ¿No atiendes o qué? Una grosera voz de mujer cortó al viajero. De nada, respondió Jin, ignorando la interrupción. ¿Puedo ofrecerte algo más? ¿Estás sorda, vieja?, gritó la voz. La habitación quedó en silencio. Estaba claro que la mujer que gritaba lideraba a los recién llegados, o, al menos, hablaba en su nombre. Jin continuó ignorándola. ¿Algo más? Está bien, Oma, contestó el viajero. Su voz pareció un muelle, enroscada en la tensión. Jin frunció el ceño. Que no haya necesidad de que la libere. Finalmente se dio la vuelta y se acercó a los ruidosos recién llegados. El tap-tap-tap de su bastón puntuaba el silencio forzado. Sonrió al acercarse a su mesa. Bienvenidos, viajeros. ¿Qué tienes de beber?, gruñó la líder. En este salón de té tenemos té, dijo Jin. El ruido de un escupitajo. ¿Nada más fuerte? Té negro, replicó Jin. Juró que podía oír al viajero sonreír detrás de ella. Pues que sea té, masculló la líder. Jin hizo una leve inclinación y fue a la trastienda. Qué día más raro, pensó. Cuando regresó sosteniendo el servicio de té en la mano, la habitación volvía a estar en silencio, pero los suaves ruidos que hacían los recién llegados los delataban. Se rascaban de forma extraña, se ajustaban la ropa, se giraban nerviosos y tosían un poco. Tensos, esperando. Jin suspiró, bastante segura de lo que vendría después. Al menos parecía que el viajero se había marchado, ya que no oía su respiración desde la mesa del extremo. En efecto, al acercarse sonó un repentino "puf", cuando uno de los miembros del grupo movió un pie para hacerla tropezar. Jin se tambaleó hacia adelante antes de recuperar su equilibrio, pero la tetera se desplazó en la bandeja y unas cuantas gotas salpicaron la mesa. De inmediato, las figuras se levantaron de un salto. —¡Me has derramado té encima, estúpida! —gritó la voz de un joven. Jin reprimió el deseo de poner los ojos en blanco ante la ira fingida. —¡Idiota descuidada! —espetó otro. —Mis disculpas —dijo Jin, inclinando levemente la cabeza. Entonces intervino la líder. Sintió cómo se acercaba, inclinándose, echándole el cálido aliento. —Has quemado a Bran —afirmó. —¿Cómo vas a compensárselo? Jin se giró para encarar a la líder, con rostro imperturbable. Parece un esfuerzo demasiado grande para conseguir una tetera gratis. —¡Reliquia insolente! —gruñó la líder. A continuación, el estrépito de las manos buscando las armas, el estruendo del grupo que se acercaba. Jin asió su bastón con más fuerza. Ciertamente, la insolencia ha llenado esta casa, pero no es Oma quien la vierte. Jin se volvió, sorprendida. El viajero no se había marchado. Su voz sonó más fuerte desde su asiento, y, aún así, hacía tan solo un momento Jin no había oído ni un solo ruido, ni había sentido su presencia en absoluto. ¿Un maestro de la quietud? ¿Quién es este hombre? —Esto no te incumbe, viajero —gruñó la líder. Salvo que quieras ampliar permanentemente tu estancia aquí, te animo a que te vayas. Jin suspiró de nuevo. Sintió como varias miradas se volvían hacia ella. Debes de ser nueva en esto, mi niña —le dijo a la mujer—. Decirle a una espadachín errante que se vaya es garantizar que se quedará. No se equivoca. La diversión se entrelazaba en la tensión de la voz del viajero. Al mismo tiempo, debo dar la razón a mis demás invitados, joven, dijo Jin, girándose hacia el viajero. ¿Oh? Dijo él. Una ruda mano agarró la túnica de Jin y la zarandeó. ¡No nos ignores! Estalló furiosa la líder. El clink metálico del desvainar las espadas se oyó a su alrededor. Desde la mesa del viajero oyó un shu, mucho más ligero, una hoja liberada suavemente de su atadura.
Una no dirige una casa de té sola durante tantos años sin ver unos cuantos días emocionantes, afirmó Jean, con la cabeza girada hacia el viajero. Si te apartaras, le estarías haciendo un favor a esta vieja Uma. He dicho que no me ignores, gruñó la líder, salpicando con gotas de saliva el rostro de Jean. Lo siento, mi niña. ¿Qué decías? Jean sonrió agradablemente a la mujer. Cambio de planes, te vienes con nosotros. La líder se giró para marcharse, tirando de Jean, mientras el resto de la banda ya se dirigía hacia la puerta, pero la anciana no se movió. La líder dio una sacudida, incapaz de desplazar a Jean, que la oyó murmurar sorprendida. Sintió como la mujer le agarraba de la túnica con mayor firmeza. Sintió como una mano le aferraba el brazo. Volvió a sentir como la líder intentaba tirar de ella, y de nuevo no se movió. Lo siento mucho, mi niña, pero no puedo marcharme. Jean sacudió la cabeza con tristeza. Verás, estoy esperando a alguien. Otras manos la agarraron y tiraron de ella. Tensando los músculos, Jean respiró con mayor profundidad, concentrando motas de poder espiritual en las piernas. Reforzando su posición, permaneció congelada, inamovible frente a los gruñidos de esfuerzo. Córtale las piernas. Él solo nos ordenó que la lleváramos con vida. No dijo que tuviera que ser en buen estado. Jadeó la líder. Dos de los miembros de la banda se acercaron, y fue entonces cuando Jean sintió, casi antes de oírlo, cómo el viajero se ponía rápidamente en movimiento. Una ráfaga de viento atravesó el grupo. Jean percibió la brisa de las dos estocadas deslizarse hábilmente junto a ella, seguidas de los aullidos demorados de los receptores, al mismo tiempo que se vio inundada en el olor metálico de la sangre. Jean levantó su bastón y atizó con él a los tres cuerpos más cercanos a ella, con la fuerza suficiente como para oír unos golpes que dejarían marca y el crujir de una costilla fracturada. Se giró hacia el viajero, manteniendo los pies bien asentados en el suelo y deslizándose en arcos fluidos mientras cambiaba la forma en que cogía el bastón para sostenerlo como una vara corta. La maniobra llevó solo unos segundos, pero dejó a los 5 atacantes apaleados, magullados y desperdigados alrededor de los 2 que había en medio de la habitación. Un manejo de la espada impresionante, pero una capacidad para escuchar que impresiona poco. Le amonestó Jean. Sintió como el viajero se encogía de hombros. Mis disculpas, Oma. Frente a ella, un miembro de la banda soltó un grito mientras se abalanzaba. Jean se burló. Le parecía una falta de disciplina entregar la única ventaja que se tiene antes de atacar. Comenzó con una sencilla parada usando el bastón. Continuó con un suave cambio que aprovechó la inercia del atacante para dejarlo pasar a toda velocidad, y siguió con un giro casual que culminó con un golpe en su trasero. Detrás de ella, oyó fuertes zancadas, mientras otros 3 arremetían contra el viajero. Jean oyó resonar como si de lluvia se tratase. Con una posición móvil, bailó entre sus enemigos al fluido e incesante son de la canción de su espada, que rebotaba contra las armas de los atacantes y abría leves surcos en la carne. Bueno, ciertamente se trata de un placer inesperado, confesó Jean mientras bloqueaba los golpes de 2 agresores. ¿Sueles encontrar entretenidos los intentos de secuestro?, preguntó el viajero. No todos los días tiene una anciana la oportunidad de estirar los músculos, respondió Jean, y mucho menos junto a alguien tan diestro con la espada. Me honras, dijo el viajero. Jean lanzó su bastón de bambú contra una rótula y oyó a un enemigo caer con un grito ahogado. Hacía muchas estaciones que no oía un juego de piernas como el tuyo, comentó ella, y tu espada canta una canción verdaderamente excepcional. Solo soy un humilde aprendiz ante Uma, dijo el viajero con deferencia. ¡Ya basta de parlotear! La líder cortó su conversación al mismo tiempo que su estocada surcó el aire. Ruidosas tormentas hacen repicar los postigos, demandando atención. Jean dio un paso a un lado y siguió con una finta de su bastón. Pero es más probable que sean las suaves lluvias las que inspiran al poeta que se sienta dentro. ¿Y eso qué quiere decir?, gruñó la líder mientras movía su espada para parar el golpe. En la apertura resultante, Jean cambió de posición, manteniendo a la mujer a su alcance. «¡Qué eres ruidosa!», la aclaró
bajando el arma para golpearla en la cabeza, y que deberías plantearte armar menos escándalo. La líder retrocedió un par de pasos, tambaleándose y lanzando un improperio. Jing inclinó su peso hacia atrás, adoptando la postura vacía y sosteniendo el bastón bajo. Oyó los suaves gemidos a su alrededor. Uno de los aspirantes agresores gemía desde el suelo. Dos más se esforzaban por ponerse en pie. La mujer y el último atacante respiraban con dificultad frente a ella. «Estoy un poco preocupado, Oma», admitió el viajero. «¿Ah? Me preocupa que mi espada derrame sangre en tu encantadora casa de té si no desisten pronto». Jing oyó al extraño cambiar de posición. Oyó el acero de su voz. «El estilo de mi espada es mucho menos cordial que el del bastón de Oma. En lugar de prolongar las conversaciones, busca ponerles fin». Jing asintió, impresionada. El viajero le había bastado con ver unos cuantos intercambios, al tiempo que luchaba con sus propios rivales, para identificar correctamente la naturaleza defensiva de su estilo y sus golpes. Una observación que, con tan solo compartirla con ella, había transmitido sutilmente a sus enemigos en forma de amenaza y advertencia encubiertas. ¿Quién es este viajero? «Necio arrogante», gruñó la líder. «Primero te mataremos y luego nos la llevaremos». La mujer murmuró un breve encantamiento y, de repente, la temperatura de la sala cayó en picada. Al mismo tiempo, Jing oyó que el viajero agarraba el arma con más fuerza. Sea lo que sea que esté sucediendo, no es bueno. Jing respiró, se centró en su interior y abrió el ojo de su mente. Ante ella floreció una paleta de vivos colores, mientras contemplaba el mundo de los espíritus. Tentáculos de energía espiritual se enredaban en todo ser vivo, y cada uno de ellos latía con su propio ritmo y fluidez. Junto a ella, el viajero parecía como un salvaje remolino de energía concentrada y viento controlado. Jing apretó la mandíbula al reconocerlo. «Por supuesto, soy una necia por no haberme dado cuenta antes». Pero fueron sus oponentes los que le helaron la sangre. La energía de los 4 asaltantes que quedaban se volvió de un color azul claro mientras cambiaban de posición. Esa energía espiritual de sus formas extendía sus espadas, prendiendo sus armas con el suave brillo de la escarcha elemental. Los 4 avanzaron sin que sus pies dejaran nunca de tocar el suelo, y con las espadas levantadas a la altura del pecho. Su postura, la formación que adoptaron, esa técnica es mía. «¿Quién los envía?», preguntó Jing, pero ya conocía la respuesta. «Zhao Lan solicita una audiencia contigo», sentenció desdeñosamente la líder. Jing sujetó el bastón con más fuerza. «Dile a mi hijo que, si desea verme, debe regresar a casa». La líder se rió, cruel, burlándose. «Pronto podrás explicarle en persona por qué hiciste que esto fuera tan difícil». Jing suspiró. «Ya veo. Mi hijo no ha regresado, pero sí lo han hecho su ira y su estupidez». La mujer gruñó ante el insulto. Los 4 atacaron. Jing bloqueó el primer golpe con el bastón. Inmediatamente se formó hielo en torno a su arma. El segundo asaltante la atacó por su lado expuesto, y, aunque se giró para esquivarlo, el aura del frío estremecedor le robó el aliento. Junto a ella, vio la fiereza con que los otros 2, cuyas espadas brillaban debido a su técnica de escarcha, arremetían contra el viajero. Se movían usando su juego de piernas. Un dominio decente, una forma sólida. Pero el uso de las armas de filo y las arriesgadas tácticas de sus ataques se desviaban de sus enseñanzas. Jing sintió un dolor agudo y amargo en el pecho. «¿Cuán lejos te has apartado del camino, hijo mío?». Siguió parando y bloqueando, sintiendo que su arma se volvía más pesada y más lenta con cada ataque que la atravesaba con más frío. Junto a ella, sintió esquivar y evadirse al viajero, claramente consciente desde la primera parada de que detener los golpes con la espada minaría lentamente su energía y calor. Su mirada espiritual también le permitía ver cómo éste extraía su propio poder y cómo el viento que lo rodeaba se agudizaba con cada movimiento. Se está preparando para algo grande, comprendió Jing. Más vale que acabe con esto yo misma, pensó. No sea que me destroce media casa de té. Expiró,
y cesó su visión espiritual. Seguidamente, inspiró y recurrió a su propia magia. Una hilera de cristales de hielo salió de ella, haciendo espirales y se incrustaron en todas las superficies a un ritmo milagroso. La temperatura en el interior de la casa de té descendió de golpe. Con un giro, aferró su bastón con ambas manos cerca de un extremo. Oyó los pasos frenéticos de los asaltantes que cargaban contra ella, intentando impedir que terminara su movimiento. Inteligentes, pero demasiado lentos. Jing hizo descender con fuerza su bastón contra el suelo. ¡Paren! Desde el epicentro del lugar donde impactó el bastón, estallaron láminas de hielo con un rugido, envolviendo a todos y a todo frente a ella. Silencio. Quietud. Jing liberó el bastón de hielo, volvió a posarlo en el suelo y se apoyó en él, recobrando el aliento. Me estoy volviendo vieja. Eso no debería haberme dejado sin aliento de este modo. Te pido perdón, Oma, dijo el viajero junto a ella. Jing sintió satisfacción por el leve castañeo de dientes que acompañó a sus palabras. Debería haber confiado en ti cuando me pediste que me fuera. Está claro que no necesitabas que me entrometiera. Solo un necio que se dignaría ordenar al viento hacia dónde debe soplar. Las palabras de Jing sonaron breves y secas. A eso siguió un incómodo silencio. El viajero había empezado a responder. Pero fue entonces cuando la anciana oyó quebrarse el hielo. Se giró y encendió su visión espiritual justo cuando el hielo ante ella se hacía añicos. Los fragmentos salían disparados hacia afuera. Jing miraba fijamente, conmocionada, mientras un aura azul y borrosa avanzaba con rapidez hacia ella, teñida de negro con un creciente corazón de sombra. La líder dejó escapar un gruñido inhumano y gutural, y Jing sintió como la punta de su espada le perforaba el abdomen, derramando un frío cortante en su cuerpo antes de poder siquiera levantar el bastón. ¡Hasta allí! Un torbellino lanzó a su asaltante hacia atrás, haciendo chocar un vendaval contra el hielo. Por la puerta principal de la casa de té salían escombros congelados en cascada, mientras la líder rebotaba 1, 2 veces contra el suelo, quedándose inmóvil al fin. Jing se llevó la mano al estómago y sintió la humedad de la sangre. Hincó una rodilla tambaleándose y el bastón se le resbaló de la otra mano y cayó al suelo con estrépito. De inmediato, el viajero se lanzó a su lado. «Uma, estás herida», advirtió, colocando una mano bajo su brazo y la otra en su espalda. Jing levantó una mano. «No me pasará nada. El corte no ha sido profundo». Se apartó de la ayuda del viajero, apretando la túnica contra la herida para detener la hemorragia. Ondeó la otra mano en un movimiento circular ante su pecho, atrayendo la fría magia que se arrastraba por sus venas para que saliera de su cuerpo. «Fui lento», dijo el viajero, con la voz empañada de preocupación. «Casi te fallo». La anciana sacudió la cabeza. «Siempre te culpas. No has cambiado un ápice, Yasuo». Jing oyó cómo el viajero se enderezaba lentamente hasta ponerse de pie. Supongo que la técnica del viento me delató. La dueña de la casa de té soltó una sola carcajada. Me avergonzó un poco de que me llevara tanto tiempo identificar al pupilo estrella del anciano Soma. Incluso después de todos estos años, sigue siendo bastante famoso por estas tierras. Jing liberó la presión de su herida. Parecía que la hemorragia casi se había detenido. Aunque la túnica se había echado a perder del todo. Una pena, pensó. Era una de mis preferidas. Entonces, con mano diestra, buscó a su alrededor y recogió su bastón. Tras de sí, oyó un tenso cambio en la posición de Yasuo, un suave ruido al levantar la espada. «Oh, deja de ser tan melodramático. No voy a intentar matarte», dijo Jing. Usó el bastón para tentear el camino hasta una silla. «Además, he oído que te habían exculpado, exonerado, que un forastero, un invasor, fue hallado culpable de su muerte. Pese a ello, aún debo cargar con la culpa. Mi negligencia llevó a que no pudiera protegerlo». Jing percibió el profundo dolor en su voz. Podía haberlo salvado. Jing suspiró. «Qué arrogancia que lo des por sentado».
Podía haberlo intentado. Debería haber estado allí. Y en vez de eso, está muerto. Y el forastero que también usaba la técnica del viento y cuya arma hizo pedazos, ahora carga con la culpa que yo debía haber impedido. Pasó un discípulo del aire, al que han enseñado a bailar ligero sobre el aliento vacío. Se te ve demasiado ansioso para llevar las cargas más pesadas, señaló Ying. Bueno, aquí estás, Yasuo, el viajero melancólico atenazado por la culpa. La hoja que sopla el viento, el necio sin hogar. ¿Seguirás huyendo, negando tu lugar de nacimiento? ¿Esperas que encuentre la paz, Oma? Una gravilla de ira bordeaba la voz de Yasuo. No puedo olvidar mis acciones. No puedo negar mi pasado. No te pediría que hicieras ninguna de las dos, dijo Ying. Respiró hondo. No podría. Mentiría, Yasuo, si te dijera que no albergo resentimiento hacia ti. El anciano Soma era un íntimo y querido amigo. Conocía bien a muchos de sus estudiantes. Conocí bien a tu hermano. Por primera vez, Ying oyó cómo la respiración de Yasuo perdía su calma. Negó con la cabeza, mientras la tristeza se le aferraba al corazón. Pero no podrás viajar hacia la expiación si te aferras a tus fallas pasadas. El silencio se apoderó de la habitación. Ying se puso en pie y comenzó a arrastrar sus pasos hacia la trastienda. ¿Qué haces, Oma? Preguntó Yasuo. La anciana le hizo un ademán con la mano. Por favor, llámame Ying. Como oiga Oma una vez más, corro un verdadero peligro de convertirme en polvo ante tus propios ojos. Aseveró. Anciana Ying. Comenzó Yasuo. Ella lanzó un suspiro dramático. Ying. Se corrigió. La mujer se giró hacia él. Voy a por mi escoba para empezar a limpiar este desastre. Hizo un gesto hacia su ropa. También necesito cambiarme de túnica. Seguro que tiene un aspecto horrible. Yo te veo bien, dijo Yasuo. Se te da fatal mentir. Yasuo se acercó a ella. Podría ayudarte a limpiar. Se ofreció. Es responsabilidad mía, dijo Ying. En particular lo son ellos. Hizo un gesto, señalando la casa de té. Tengo que descongelarlos, despertarlos y mandarlos de vuelta. ¿Vas a dejarlos marchar? Le preguntó Yasuo con incredulidad. Bueno, a la que cortaste con el viento, ¿no? Afirmó Ying. Parece bastante muerta debido a los 1000 tajos que le administraste. Pero intentaron secuestrarte. Son discípulos de mi hijo, respondió Ying. Tan equivocado está que todos han perdido el norte. Yasuo habló con voz severa. Las ramas errantes deberían ser podadas, no cuidadas. Ying arqueó una ceja. Un juicio sorprendente, viniendo de alguien a quien muchos llamarían rama errante. Continuó hablando por encima de las protestas de Yasuo. Yo soy la responsable de que mi hijo se apartara del buen camino. Uno no puede culparse por las acciones de sus hijos. ¿Alguna vez has tenido un pupilo, Yasuo? La voz de Ying se tensó por primera vez. No formalmente, pero sí. La respuesta sonó vacilante. Si se extraviara, ¿no te sentirías responsable? ¿No lo serías? El silencio de Yasuo fue respuesta suficiente para Ying. Niños, estudiantes, nos queremos incluso cuando se equivocan. Quizás sobre todo cuando se equivocan. Suavizó la voz al hablar. Mi hijo ha perdido el rumbo. La guerra noxiana lo cambió. Le rompió el corazón. Lo volvió impaciente. Y le encolerizó. Tanteando con el bastón, Ying se acercó a Yasuo y volvió su rostro hacia el de él. Le he fallado como maestra y como madre. Esperé a que volviera a casa con la esperanza de que su corazón roto se curaría. Pero ahora es evidente que debo encontrarlo, hablar con él, recordarle el camino hacia el equilibrio. Envié estos brutos para que te capturaran. ¿No te preocupa que cuando vuelvan a encontrarse el rencor lo haya consumido? Si primero debemos hablar con bastón y espada, que así sea. Ying le dio unas palmaditas en el hombro.
pero no deberías gastar energía preocupándote por una vieja como yo. Tienes toda la vida por delante y demonios de sobra a los que enfrentarte. Volvió el rostro hacia la puerta abierta de la casa de té. Respiró el aroma de sus orquídeas. Jonia vive tiempos inciertos. La introspección debe equilibrarse con las acciones en el mundo exterior. Quizás nos encontremos una mayor claridad si buscamos respuestas fuera de nosotros mismos. Una brisa volvió a hacer sonar el bambú. El canto de un pájaro regresó vacilante, rompiendo el silencio que había seguido a la pelea. No sé dónde ir ahora, dijo Yasuo con una voz baja y suave, aunque Jin percibió la angustia que contenía. Eres un hombre con fortaleza que conoce el significado de la pérdida, afirmó. Hay mucha gente que carece de ambas cosas. En lugar de dejarte llevar por el viento, tal vez puedas dominarlo para que te lleve a aquellos que necesitan ayuda, donde quiera que estén. Levantó el bastón y dio un suave golpecito con él en la frente de Yasuo. Pero, por ahora, debería salir de mi casa de té. Tengo mucho que limpiar. Lo oyó mientras se ponía en pie y volvía a anudar la espada a su costado. Gracias, Ying. Y gracias también por el té. Ha sido agradable disfrutar del sabor del hogar. El hogar es el hogar, replicó ella. No importan las faltas pasadas ni lo lejos que vayas sin rumbo fijo. Espero que tu hijo llegue a comprenderlo, dijo Yasuo. Jing sonrió de forma agridulce. Yo también. Hasta la fecha, no he tenido noticias de la señora Jing o de su hijo, el obstinado Baolan. Por lo poco que ella quiso decirme, Baolan renunció a las vías pacíficas de su madre una vez que Noxus arrasó con las aldeas de la frontera. Por lo que entendí, salió con los clanes de las sombras al norte de la región, así mezclando las técnicas de escarcha y sombra. Jing tendría que viajar a Zhongshan para poder enfrentar a su hijo. Espero se encuentre bien. Después de su historia, me vi intrigada por el viajero, Yasuo. La técnica del viento no es muy popular hoy en día, aún en Jonia. Sin embargo, por lo que Jing relató, entendí que esta técnica era un área de estudio a cargo de un maestro, el maestro Souma, el cual se mencionó al enfrentar al espadachín. Al parecer, la historia del forajido era conocida por todo Nabori, por lo que Jing también pudo relatarme aquella leyenda moderna. Yasuo, el imperdonable. Cuando era niño, Yasuo solía creer en lo que los otros en su aldea decían de él. En el mejor de los casos, su existencia era un error de juicio. En el peor, una equivocación que jamás podría enmendarse. Como todo dolor, había algo de verdad en ello. Su madre ya era una viuda criando a un niño pequeño cuando el hombre que se convertiría en el padre de Yasuo llegó a su vida como una ráfaga otoñal. Y, al igual que esa estación solitaria, se fue tan pronto como el manto del invierno jonio se instaló sobre la pequeña familia. A pesar de que Yone, el medio hermano mayor de Yasuo, era respetuoso, considerado y prudente, todo lo opuesto a Yasuo, ambos eran inseparables. Cuando los otros niños se burlaban de Yasuo, Yone se encargaba de defenderlo. Pero, lo que Yasuo carecía en paciencia, lo compensaba con determinación. Cuando Yone comenzó con su entrenamiento en la renombrada escuela de espadachines de la aldea, el joven Yasuo lo siguió y esperó afuera, bajo la lluvia monzónica, hasta que los maestros cedieron y abrieron sus puertas. Para nueva molestia de sus nuevos compañeros, Yasuo demostraba tener un talento innato, siendo el único alumno en muchas generaciones en llamar la atención del maestro Souma, el último en dominar la técnica legendaria del viento. El anciano vio el potencial de Yasuo, pero el impulsivo alumno rechazó su tutela y decidió permanecer desenfrenado como un torbellino. Yone imploró a su hermano hacer a un lado su arrogancia y le regaló una semilla de arce, la mayor lección de humildad en toda la escuela. A la mañana siguiente, Yasuo aceptó ser el aprendiz de Souma y su escolta personal. Cuando la noticia de la invasión noxiana llegó a la escuela, algunos se sintieron motivados por la gran batalla que había tenido lugar en el Placidium de Nabori, y pronto todos aquellos capaces de luchar abandonaron la aldea. Yasuo deseaba ofrecer su espada a la causa, pero incluso cuando sus compañeros y su hermano habían ido a la batalla, él recibió la orden de quedarse y proteger a los maestros. La invasión se transformó en una guerra. Finalmente, en una noche lluviosa, los tambores de una marcha noxiana
se escucharon en el valle contiguo. Yasuo, en su ingenuidad, abandonó su posición creyendo que podría revertir la situación. Pero cuando llegó, no encontró ninguna batalla, solo una enorme tumba con cientos de cadáveres jonios y noxianos. Algo terrible y antinatural había ocurrido allí, algo que ninguna espada hubiera sido capaz de detener. La misma tierra parecía estar contaminada por eso. Con serenidad, Yasuo regresó a la escuela el día siguiente, solo para encontrarse rodeado por los estudiantes restantes empuñando sus espadas. El maestro Soma estaba muerto, y Yasuo era acusado no solo de abandono y negligencia, sino de asesinato. Comprendió que el verdadero asesino no sería castigado si no actuaba con rapidez, así que se abrió paso para escapar, sabiendo que esto confirmaría su aparente culpa. Yasuo, ahora un fugitivo de una Jonia devastada por la guerra, buscó cualquier rastro que pudiera guiarlo al asesino. Durante todo ese tiempo, lo persiguieron sus antiguos aliados y era forzado a pelear o a morir. Era un precio que estaba dispuesto a pagar, hasta que lo persiguió quien más temía, su propio hermano, Yone. Atados por el honor, se acorralaron mutuamente. Cuando sus espadas finalmente se encontraron, el viento mágico de Yasuo superó las dos espadas de Yone, y con un solo destello del acero, el desterrado acabó con su hermano. Imploró por el perdón, pero las últimas palabras de Yone fueron sobre las técnicas del viento responsables de la muerte del maestro Soma, y cómo su hermano era el único que podía haberlas conocido. Después, guardó silencio y falleció, antes de poder otorgar cualquier absolución. Sin maestro ni hermano, Yasuo deambuló por las montañas desconsolado, bebiendo para olvidar la guerra y las pérdidas, como una espada sin vaina. En la nieve, conoció a Thalía, una joven maga shurimana que había huido de la milicia noxiana. En ella, Yasuo vio una alumna improbable y, en sí mismo, un maestro aún menos probable. La entrenó en la senda de la magia elemental y en el viento forjador de piedras. Y de esta manera, terminó por aceptar las enseñanzas del maestro Soma. Su mundo cambió por los rumores de un dios emperador shurimano en ascensión. Cuando Yasuo y Thalía separaron sus caminos, él le regaló su atesorada semilla de arce. La lección estaba aprendida. Mientras que ella regresó a su tierra desértica natal, Yasuo se dirigió a su propia aldea, decidido a enmendar sus errores y encontrar al verdadero asesino de su maestro. Entre los muros de piedra de la sala del consejo, se reveló que la muerte del maestro Soma había sido un accidente provocado por una noxiana exiliada llamada Riden, quien sentía un profundo remordimiento por lo sucedido. Sin embargo, Yasuo no podía eximirse por la decisión de abandonar a su maestro, ni, peor aún, por cómo esa decisión culminó con la muerte de su hermano Yone. Con el tiempo, Yasuo viajó al Festival de la Flor Espiritual en Wehle, aunque no tenía muchas esperanzas de que esos rituales sanadores pudieran aliviar su corazón. Fue allí donde se encontró con una criatura demoníaca que intentó devorarlo, una sacana que se alimentaba del dolor y el arrepentimiento. Sin embargo, un intruso enmascarado intervino y derribó a la criatura con furia honrada. Yasuo se dio cuenta de que él conocía a ese hombre. Era Yone. Yasuo se sorprendió al ver que Yone dejó que se marchara con solo una bendición amarga. Sin ninguna atadura a las tierras originarias, Yasuo se embarcó en una nueva aventura. Aunque no sabe a dónde lo llevará, su sentimiento de culpa es lo único que embarga a su viento libre. Aquella aventura lo llevaría a mi segundo hogar, las Islas de la Serpiente. Parece que uno siempre vuelve, tarde o temprano, a casa. Empaqué para embarcarme de vuelta a Aguas Turbias en una barca, acompañada por Macha, o Cora, como la conocen varios, una herrera que deseaba llegar a Piltover, mas no tenía con quién o con qué moverse entre regiones. Para suerte de ambas, nos conocimos en el centro postal de la costa de Galrin, cuando recibí un mensaje de mi contacto avarosano en el Freljord. Macha me ayudó a manejar, y yo le ayudé a embarcar. Sin embargo, antes de partir, aún había preguntas que resolver.